Hola chicos, ¿cómo están? De antemano quiero agradecerles mucho por los espacios que ustedes se han brindado para desarrollar las actividades que se les han propuesto, sobre todo pues en estos momentos de austeridad, en estos momentos tan complicados para ustedes. Quiero felicitarles no solamente porque pues la gran mayoría ha cumplido con todo esto. No es fácil, yo sé que no es fácil, un cambio tan drástico, donde estábamos interactuando pues con los compañeritos en el colegio y bueno, sobre todo ustedes que son bastante conversadores. eh, eh, Realmente pues no es sencillo, no es sencillo cambiar ahora y pues estar tan herméticos, tan encerraditos ahí en la casa. No es fácil. Yo también tengo niños y estoy viviendo también los efectos, no crean ustedes, esto nos ha afectado a todos, chicos, pero debemos extraer, como compartía con otros, en otros videos con compañeros de otros grados, eh, extraer lo positivo y lo más positivo que podemos extraer nosotros de esto son dos cosas. La primera es fortaleciendo los, los, nuestros lazos con la familia, nuestra relación afectiva, nuestras relaciones afectivas con nuestra familia, con nuestros papitos, con los hermanos, con los abuelitos. Bueno, pues para todo de pronto no es el mismo círculo, pero sí es lo primero, fortalecer esos lazos que se han perdido poquito a poco. Y bueno, la vida, muchas veces como también compartí en otro video, la vida, a pesar de que nos está golpeando fuertemente, no digamos que la vida como tal, porque son circunstancias, y usted puede llamarlo, chicos, como ustedes quieran, de la naturaleza, políticas. Algunos dicen que no, que son temas políticos, que crearon el virus, que todo, pero los efectos son iguales para todos, independientemente a las razones. Los efectos son iguales. Entonces, lo primero es de alguna manera eso, fortalezcanse con su familia, apéguense más, aprendamos mucho a valorar a los que tenemos al ladito. Y lo segundo, acercarnos mucho más a Dios. Acérquense más a Dios. ¿Saben por qué? Porque en estos momentos, el mejor refugio que nosotros podemos tener es acercándonos a Él. Porque Él conoce nuestras necesidades. Él conoce tu necesidad, conoce mi necesidad, pero a Él le gusta que nosotros lleguemos y le digamos a Dios, Dios, me siento así, me siento así, me siento asado, y Dios te va a ir fortaleciendo tu espíritu, tu alma te la va a ir fortaleciendo. Ustedes, chicos, desde pequeños, los más grandecitos, ya tienen que ir acercándose a Dios, soltar un poquito todo lo que tiene que ver con el celular, la tecnología, el WhatsApp, el Instagram. Es un poco, todo eso es añadidura. Lo fundamental es acercarnos a Dios. Y obviamente hay otras cositas que vienen por añadidura. Sí tenemos que divertirnos porque son medios de entretenimiento y todo eso. Por eso lo dicen, medios de entretenimiento. Pero no es lo fundamental. Más la educación. La educación, esto que nosotros estamos haciendo. Que no es sencillo, porque una cosa es en el aula de clase desarrollar una clase y otra cosa es estar como que por allá viendo. Es un poquito extraño. Pero también tenemos que ir adaptándonos. Recuerden, los seres vivos, una de nuestras principales características es la adaptación. De hecho, pues biológicamente nosotros estamos aquí hasta el momento porque nos hemos ido adaptando a lo largo de millones de años. Después lo que nos dicen las teorías del origen de la vida, que ya ustedes vieron en algún momento. Entonces, en estos momentos, ahora mismo es un periodo de adaptación. Tanto así, jóvenes, tanto así, que dicen que una de las soluciones para esta situación que estamos viviendo nosotros ahora no es ni siquiera una vacuna. No crean ustedes que una vacuna contra un virus tan letal
eso en 2 meses o en 3 meses está. No, los estudios dicen de que por lo menos en unos 18 meses es que se puede desarrollar una vacuna. Pero de aquí a allá se han puesto a pensar ustedes cuántas vidas ha cobrado este virus. Muchos no van a sobrevivir para contarlo. Sin embargo, tú y yo estamos aquí todavía gracias a que a la misericordia de Dios. Gracias a que Dios nos ha mirado con ojos de misericordia, pero muchos hoy no se levantaron, muchos hoy no abrieron sus ojos, pero tú sí lo has hecho. Así que por eso tienes que estar agradecido. Y eso te tiene que impulsar a ti a seguir luchando y a mantenerte en contacto con Dios. Entonces, dicen que la mejor forma de solucionar esta situación es a través de la adaptación. Que vamos a tener que adaptarnos, chicos. Y adaptarnos significa que creemos que inmunidad en nuestro organismo. Internamente creemos inmunidad ante este virus. Es como, por ejemplo, jóvenes, el virus de la gripa. Yo ya había compartido con ustedes, chicos, que el virus de la gripa todos lo tenemos. De hecho, todos, desde el momento en que nacemos con el virus de la gripa. Virus de la gripa. Lo que sucede es que a lo largo de nuestro desarrollo, en cualquier momento, ese virus que está ahí escondidito, se activa. Él se activa y empezamos nosotros a sentir los síntomas de ese virus. Síntomas como cuáles, de pronto la mucosa, empezamos a segregar mucosidad, el catarro, nuestras vías respiratorias se empiezan a congestionar, los pulmones, que de hecho es un mecanismo también de autorregulación, la gripa. ¿Por qué? Porque a través de eso los pulmones te expulsan una cantidad de cosas que de las que nosotros estamos rodeados y que aspiramos nosotros constantemente, contaminación, polución en gran cantidad. Sin embargo, ya hemos creado que inmunidad, y lo que tú consumes cuando tienes gripa no son medicamentos para acabar ni para destruir la gripa. No, ¿qué te dicen? Nospirin, a los síntomas de la gripa le pone fin a los síntomas de la gripa. Pero no hay un medicamento que te diga para acabar con el virus de la gripa. No, ya de hecho nosotros hemos creado inmunidad ante él. Y dice que lo mismo va a terminar ocurriendo con el virus del COVID-19, el famoso coronavirus. Entonces, esto es clase de ciencias. Estos espacios, este mismo que estoy desarrollando yo ahora, lo íbamos a desarrollar en algún momento en el aula de clase. Así que muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque es lo que nos compete. Lo que nos compete es la ciencia. Y hay que abrir pues un poquito nuestra mente. Las actividades jóvenes que se le han ido colocando a ustedes tienen un objetivo muy claro. No crean que es que las estamos haciendo por hacerlas. Son actividades que tienen un objetivo. Yo las he denominado, las he rotulado como actividades de interpretación y de afianzamiento. A través de unos videitos de apoyo, a través de unos links, ¿cierto? Que contienen textos, mapas mentales. Ustedes desarrollaron una actividad a través de un mapa mental que yo les coloqué en uno de los links, con la intención de que ustedes interpretaran algunos conceptos y fueran afianzando y teniendo ya una idea. El que hizo las actividades, ¿cómo te digo? A conciencia, algo le va quedando en la mente. Y lo que vamos a trabajar hoy es recopilar todo eso, sintetizarlo. No vamos a escribir nada, ustedes me van a escuchar. Tienen la oportunidad, de pronto, a diferencia del aula de clase, en el aula de clase puedes levantar tu manito y preguntar. Está el interrogante. Yo pregunto, profe, esto, pero no entiendo esta parte. Y acá de pronto no podemos levantar la mano. Por eso quiero ser específico y aprender a manifestarles que hay que aprender a valorar, jóvenes, el aula de clase. Por eso es no perder el tiempo en el salón, no estar distraído. Mire cuánto no valoran ustedes el estar en un aula de clase, ¿cierto? Compartiendo con sus compañeros, interactuando con ellos, ¿sí? Y aprendiendo de lo que el docente te lleva a diario. Eso es fundamental. Pero acá, pues tienes la opción de tomar el videíto y retroceder y escucharlo todas las veces que quieras, para que algunas cositas que no tenías claras
te vayan quedando claras. Nosotros hemos estado hablando en todo lo que tiene que ver con la célula, ¿cierto? Ya ustedes antes con el mister anterior, ustedes habían desarrollado lo que tenía que ver con las teorías del origen de la vida, esto que es fundamental, saber de dónde provenimos nosotros, de dónde provienen los seres vivos. Sin embargo, hablar de dónde provenimos los seres vivos es hablar de célula, ¿cierto? Por eso se dice que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Unidad fundamental. Quiere decir que en un ser vivo no hay algo más fundamental que la célula. ¿Por qué? Porque es que la célula, nosotros lo manifestamos en el salón de clase, tiene 3 características. Uno, es la unidad de origen, la unidad de estructura y la unidad de función de todos los seres vivos. Esas 3 cosas la convierten en la unidad fundamental de todos los seres vivos. ¿Por qué la célula es la unidad de origen de todo ser vivo? Porque no hay un ser vivo, así sea el organismo más simple como una bacteria, no hay un ser vivo que no provenga de una célula mínimo de una célula, en el caso de los organismos que se reproducen de forma asexual. Vamos con este y voy metiéndome por unos temitas que voy a tratar más adelante con ustedes, pero le voy haciendo ahí como que una breve idea para que tengan una idea. Un organismo que se reproduce de forma asexual es aquel que solamente necesita por lo menos de una sola célula y que esa célula se divide. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias, ¿qué hacen? Es un organismo unicelular, es una solita célula y ellas no necesitan de otro organismo, de una parejita, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, para poder reproducirse. Ella solita se divide a través de un proceso que se llama fisión binaria. Fisión binaria. Ese proceso permite que la bacteria se divida en 2 y que cada partecita vaya formando una nueva célula. Eso es reproducción asexual. Y la reproducción sexual es cuando se necesitan de mínimo 2 células de 2 progenitorios, de 2 individuos distintos. En este caso, hombre y mujer, macho y hembra, ¿cierto? Este es el caso de los animales. En el caso del hombre, los espermatozoides, la célula, y en el caso de la mujer, los óvulos. Entonces, esas 2 celulitas se unen y dan origen a un nuevo ser. Origen. Por eso la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Pero decíamos que también es la unidad de estructura o estructural de todos los seres vivos. ¿Por qué la unidad estructural de todos los seres vivos? Porque la célula es la que da la morfología, que es la anatomía, ella es la que forma las estructuras, la que le da la forma a cada parte de tu cuerpo. Cuando ellas se empiezan a unir, las células, con una misma característica, se empiezan a unir, ¿qué es lo que forman? Un tejido. Ojo, la unión de varias células con una misma característica forman un tejido. La unión de varios tejidos con una misma característica forman un ¿qué? Un órgano, ¿cierto? Y la unión de varios órganos que no necesariamente deben estar pegaditos los unos con los otros, pero sí interconectados, forman un ¿qué? Un sistema. Por ejemplo, el estómago. El estómago está por ahí interconectado con el ¿qué? Con el esófago. Y el esófago por acá arribita con la tráquea. Y por allá de aquel ladito está también el páncreas. Está por allá y por aquel ladito está el hígado. Y por allá abajito están los intestinos. Y todo eso son órganos que tienen una misma función. Y es trabajar, ¿para qué? Para un sistema, que es el sistema digestivo. Para trabajar para nuestra digestión. Si uno de esos organismos falla, todo el sistema se desequilibra automáticamente. Si el páncreas deja de funcionar, el estómago siente automáticamente los efectos. Si en la boca inclusive, que también hace parte del sistema digestivo, hay alguna anomalía también. Si una persona no tiene dientes, por ejemplo, no tiene dientes y empieza a comer carne, pollo, cualquier alimento sólido, ¿qué va a pasar? Difícilmente va a poder deglutir el alimento y para tragar el alimento
va a ser muy dificultoso, porque para eso se necesita, la función de los dientes es triturar. Sin embargo, miren ustedes, un sistema, cómo se forma un sistema. Y la unión de varios sistemas forman un ¿qué? Un individuo, un organismo ya completo, conformado, la unión de varios sistemas. Pero todo proviene de ¿quién? De una célula. Y por último, decíamos que es la unidad de función de todos los seres vivos. ¿Por qué la unidad de función de todos los seres vivos? Sencillo, porque cumplen funciones específicas. Cada célula de tu cuerpo tiene función específica y dependiendo del lugar en donde se encuentre, así va a ser su función. Tienen hasta formas diferentes. Por ejemplo, las células de nuestros ojos, ¿cómo se le denominan? Conos y bastones. ¿Por qué conos y bastones? Porque tienen formas de cono y formas de bastones, por eso se le denominan así. Y la función de ella es muy específica y es permitir que la visión, interpretar las imágenes, diferenciar los colores, esa es su función. En el páncreas tenemos otra célula. Por ejemplo, en el páncreas hay unas células que se llaman células beta y células alfa. Y esas células, por ejemplo, las células beta, tienen una función y es de producir una sustancia que ustedes han escuchado hablar por ahí de algunos pacientes que se llama la insulina. Y resulta que si esas células, las células beta que están en el páncreas, no tienen algún problema, tienen alguna dificultad, dejan de producir ¿qué? Insulina. Y si se deja de producir insulina, ¿qué va a pasar? Va a haber una descompensación en el organismo. Va a acumularse el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre y va a terminar o va a desencadenar en una enfermedad que se llama, o una patología que se llama la diabetes. Miren ustedes todo lo que, por una función de una célula que deje de hacerla, el organismo automáticamente se desequilibra, se altera. Entonces, miren ustedes, las células se definen como la unidad de origen, de estructura y de función de todo ser vivo. Mira, te dice de todo ser vivo, no de algunos, de los que son más complejos, de los que son más simples, no, de todo ser vivo. Y esas tres características de ella las convierten en la unidad fundamental de todo ser vivo. Miren ustedes lo interesante de esto. Por eso se habla tanto de células. En sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, todo, desde tercero de primaria, cuarto de primaria, ya se está hablando de la célula. ¿Por qué? Chicos, porque es lo que nos conforma a nosotros, de ahí venimos nosotros, de ahí provenimos nosotros. Y por la afección de nuestra célula, se puede perder hasta la vida. Acuérdense, el cáncer que se produce, ¿por qué? Por células malignas que se dañan en algún momento. Más adelantico les voy a hablar de ese tema, pero que es muy interesante. Para la próxima clase voy a tocarle un poquito sobre eso. Sin embargo, en las actividades que ustedes realizaron también hablábamos acerca de la estructura, ¿cierto? De la célula. Decíamos que la célula tiene una estructura fundamental y hay tres partecitas fundamentales de una célula. Las fundamentales, no son todas, son las fundamentales. Membrana, núcleo y citoplasma. Y cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, la membrana, su función principal es proteger a la célula, permitir la entrada y salida de lo que la célula necesita. Es decir, a la célula no entra lo que la membrana no le permite que entre. Por eso ella es permeable, porque ella permite la entrada de ciertas sustancias. Y la ubicación, se me olvidaba, de la membrana, obviamente recubrir toda la célula. Ahí me decían que estaba compuesta por varias partecitas, ¿cierto? El núcleo, el caso del núcleo, el núcleo tiene una función, es como el cerebro de la célula. En una de las actividades yo le decía, ¿con qué compararías tú, por ejemplo, el núcleo? Con el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro controla todo el organismo. No hay un movimiento que yo haga que el cerebro antes no lo controle. Es decir, inclusive lo que voy a decir ahora, lo que viene ahora, todo eso antes es controlado por el cerebro. Así pasa con el núcleo en la célula. Todo lo que va a ocurrir en el interior de la célula tiene que pasar por la orden del núcleo, porque esa es su función principal, pero tiene otra función y es contener la información genética, es decir, las características de nuestros
antepasados, de nuestros papás, abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Ahí están en el núcleo de nuestra célula. Y esa característica también se la vamos a pasar nosotros a nuestros hijos. Pero porque están allí en el núcleo, guardaditas en una caja fuerte que se llama ADN. Y el citoplasma. Son las tres partes fundamentales de la célula. El citoplasma, que es como un líquido viscoso, así como el gel más o menos gelatinoso, y tiene una función, y es darle estabilidad a la célula y estabilidad a los demás organelos celulares. Mira, ustedes por ahí vieron un organelo que se llama ribosoma, ¿cierto? Allí está en el citoplasma. Mitocondria. ¿Qué función tienen los ribosomas? Por ejemplo, fabricar proteínas, sintetizar proteínas. Función de las mitocondrias, acumular ¿qué? Energía, es como una bodega, ¿cierto? Hay una central, ahí se acumula la energía. Tenemos el retículo endoplasmático, tenemos el aparato de Golgi, son varios organelos que están ahí en la célula. Eso es la estructura de una célula, y esa estructura la hace que ella sea un ser vivo. Una célula es un ser vivo. ¿Por qué? Porque mira todo lo que hace. Ella se nutre, respira, circulan los alimentos por ella, excreta, expulsa lo que no le sirve, es decir, hace todo lo que nosotros hacemos, porque ella es un ser vivo, ella es un ser vivo, ella es la que nos permite a nosotros realmente hacer todas las demás funciones que hacemos nosotros. Y todos esos organelos, también hablamos acerca de la clasificación celular, y decíamos que las células, en cuanto a su complejidad, acuérdense, complejidad, por ahí estaba en una de las preguntitas de las actividades. ¿Qué crees tú que es complejidad? ¿Por qué se dice? Vamos, mira, hoy se los voy a explicar un poquito más. Entonces, según la complejidad, se dividen en dos tipos. Ahora te voy a decir qué es complejidad en dos tipos. Las eucariotas, recuérdalo, y las procariotas. Entonces, en cuanto a las células eucariotas, tienen unas características, y las procariotas tienen otras características. Que si existen todavía, claro, hay organismos que poseen esos tipos de células. Por ejemplo, decíamos que complejidad. Cuando nosotros hablamos de complejo, es algo completo. Complejo es algo completo, ¿cierto? Que reúne todas las características, que está casi que perfecto. Eso es algo complejo. Y lo contrario a complejo es simple. Entonces tenemos complejo y simple. Hay células complejas y hay células simples. Entonces lo simple es algo que también reúne algunas características, pero más limitadas, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que porque sean células simples, como es el caso de las procariotas, es que no tengan vida. También tienen vida. La diferencia es que son más sencillitas. Por ejemplo, una célula procariota. ¿Qué no tiene la célula procariota que sí tiene la célula eucariota? La célula procariota no tiene un núcleo definido. ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas? Mira la estructura por ahí que estaba en una de las actividades de la célula eucariota. Tenían un núcleo en todo el centro, ¿cierto? Fijo. Y ahí dentro estaba el material genético del que les hablaba ahorita. Mientras que en la procariota, como no hay núcleo definido, ay, profe, no tienen material genético. Si tienen material genético, es necesario que lo tengan. ¿Para qué? Para que sus características se las transfieran a sus hijos también. Y la forma de transferirlo es a través de ese material genético. Si lo tienen, la diferencia es que lo tienen que esparcido. Esparcido en todo el citoplasma. Ahí está esparcido, está regado. Mientras que en la eucariota está fijo dentro del núcleo. Eso es una diferencia entre ellas, y por eso es que una es más compleja que la otra. Otra característica es que algunos de los organelos que tienen las eucariotas no los tienen las procariotas. Carecen de muchísimos organelos. Mitocondria, ribosomas, toda esa cantidad de organelos que sí lo tienen las células eucariotas, no lo poseen las procariotas. Pero también son seres vivos. Esta es la maravilla de la naturaleza, y nos da una enseñanza, que no se necesita tener mucho para tener vida. Eso es una enseñanza. Hay organismos simples que se alimentan sencillito, simple. Hay organismos que se alimentan cada 3 días, cada una semana. Obviamente el gasto de energía es diferente,
¿cierto? No gastan tanta energía. Nosotros no, nosotros tenemos que por lo menos las 3. Pero ya ahora en este tiempo y con esta situación, chicos, no se puede estar comiendo las 3. Nos comemos una y media o si acaso media nada más en el día. Entonces, porque si te comes las 3, vas a salir de esta cuarentena, mejor dicho, sin ropa, porque no te va a quedar la ropa. Y 2, no podemos. La economía, hay que ser buenos administradores. No podemos llevarnos todo por delante, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir de esa manera también y adaptarnos. Eso es adaptación. Eso también es adaptación. Entonces adaptarnos no es solamente biológicamente, sino en todo el sentido de la palabra, emocionalmente, ¿sí? En cuanto a nuestra alimentación, todo eso. No podemos llevarnos todo por delante. Hay que aprender eso, joven. Si la nevera, hay una compra en la nevera, guarda, tenla allí, no te lleves, no esperes que tu mamá se meta en el baño y coja la salchicha y te la embute y después te va. No, 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 no. Hay que saber administrar, hay que ser mayordomo de las cosas. Entonces, esta partecita quería explicárselas a ustedes para que pues tuvieran una claridad. También hablábamos acerca de las células vegetales, ¿cierto? Y las animales, que también tienen unas diferencias. Por ejemplo, hay 3 diferencias principales entre una célula vegetal y un animal. Bueno, 4. La primera es que la vegetal hace parte de la planta y la célula animal de los animales. Y las otras 3 son, primero, que la célula vegetal posee una estructura que se llama la pared celular. Aparte de la membrana celular, pues tiene membrana celular, también tienen pared celular. ¿Qué es lo que hace esa pared celular? Hace que la célula tenga rigidez, tenga mucha rigidez. Eso lo poseen las células vegetales. Mientras que las animales no tienen esa pared celular y no tienen esa rigidez. Ya miren ustedes, hay una diferencia ahí, una diferencia. Otra diferencia, por ejemplo, que es creo que la más fundamental, la que marca la pauta y que es más visible. Y es una estructura, un organelo que tienen las células vegetales y que no la tienen las células animales. Son los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son unas estructuras que tienen las células vegetales y que a través de ellos las plantas pueden realizar el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué fotosíntesis? El proceso mediante el cual, eso es trillado, ¿cierto? El proceso mediante el cual las plantas pueden fabricar su propio alimento. Esa es la fotosíntesis. Nosotros que tenemos célula animal no podemos hacerlo. Y esa estructura llamada cloroplasto también le permite a las plantas que ellas puedan ¿qué? Absorber la luz del sol y transformar la energía lumínica en energía química. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos cloroplastos en nuestra célula. Si tuviéramos cloroplastos en nuestra célula, ¿sabe qué pasaría? Bueno, muchas cosas. La primera es que cuando saliera el sol, cada vez que sale el sol, nos colocamos así en el sol sin camisa a recibir los rayos del sol para obtener energía. Pero no hacemos eso. Para poder obtener energía tenemos que buscar alimento, alimentarnos, ¿cierto? La planta no, para obtener su energía, simplemente abre los poros de las hojas y allí ¡pim! Ingresa la energía lumínica. Y con esa energía lumínica, la planta se activa y empieza a hacer y recibe también dióxido de carbono y la savia bruta, mejor dicho, hace de todo ahí dentro. Fabrica su propio alimento, pero no solamente fabrica su propio alimento, sino que gracias a ella nos lo proporciona a nosotros y nos proporciona algo más fundamental que solo el alimento que obtienen los animales herbívoros, el oxígeno. Ven ustedes lo importante que es el reino vegetal, porque son dentro de la cadena trófica. La cadena trófica son las primeritas, son las primeras, las plantas, el reino vegetal. De allí se desencadena absolutamente todo. Si ellas faltan, las quitamos, lo demás de la pirámide, ¡pum!, se viene abajo. Los herbívoros,
los carnívoros, consumidores primarios, secundarios, todos, absolutamente todos. Se acaba la vida, ¿cierto? Entonces miren lo importante de las plantas. Entonces los cloroplastos le dan esa capacidad. Y si lo tuviéramos también, nadie trabajara, nadie, mejor dicho, no tuviéramos que estar bregando para buscar y para que vamos para el justo y bueno, pila que la carne, hay que fritarte. No, no necesitaríamos nada de eso. Sería todo mucho más práctico. Pero Dios todo lo hizo perfecto. Y fíjense ustedes, a pesar que las plantas tienen todas esas garantías, nosotros también tenemos muchas garantías para disfrutar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutarlas a ellas, interactuar con ellas, ¿cierto? Preservarlas a ellas, cuidar el medio. Pero también tenemos muchas otras garantías, ¿cierto? Interactuar con con otros organismos de nuestra misma especie. Eso es fundamental. Y a pesar de todo eso, Dios nos puso a nosotros como cabeza de la creación. Mire usted el regalo que nos dio Dios, chicos. Ponernos como cabeza de la creación. Y al ponernos en la cabeza de la creación nos dio una responsabilidad. Y es conserva eso que está a tu alrededor. Así que no podemos defraudar a Dios. No podemos defraudar a Dios. Porque si lo defraudamos a Él, también nos estamos defraudando a nosotros mismos. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Nos vamos a ver la próxima clase y vamos a continuar con el hilito ahí, el hilo. Quiero ir llegándoles a la mente de ustedes y que ustedes se despierten y vamos para adelante, chicos. Bendiciones y saludos.